Diputados de oposición de la Comisión Investigadora del caso Cabal enviarán un nuevo cuestionario a la presidenta Bachelet vía Ley de Transparencia. Esto para que se refiera a las declaraciones que realizó su hijo Sebastián Dávalos ante el fiscal regional Luis Toledo en Rancagua. Queremos analizar las consecuencias políticas que tienen los dichos del ex director sociocultural del Palacio de la Moneda con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el analista político Cristóbal Belolio. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Matilde. Un placer estar acá. Bueno, tú estás en Londres, radicado, pero estás siguiendo la realidad y el acontecer político cotidiano de Chile. Tal vez esa perspectiva te da una mirada distinta de lo que está ocurriendo acá. Hoy en el diario El País se decía que esto era una bomba política. ¿Cómo lo ves tú, las declaraciones de Sebastián Dávalos ayer a la Fiscalía? No es una manera de terminar un año complicado que lo abrió justamente el caso Cabal, terminarlo con... Pero son como rumores de pasillo, es un conventilleo. Yo estoy de acuerdo con Burgos de que para la investigación propiamente tal no parece ser muy relevante lo que dice Dávalos. Dávalos parece que se siente victimizado por una especie de conspiración que Peñalillo y la G90 tenían en La Moneda. Ahora, me parecería ingenuo no pensar que la G90 iba justamente a aprovechar su momento de protagonismo político con Peñalillo en el Ministerio de Interior. Así que me parece que son declaraciones que no le hacen nada de bien a la presidenta, porque revelan un conflicto interno que, si es que no estallaba por Cabal, iba de una u otra manera a producirse. Y en cierto sentido creo que Dávalos se confiere quizás más importancia de la que tenía. No sé qué tan relevante era para la G90 hacerse cargo de minimizar el rol político de Dávalos. Hasta el momento lo que yo he visto ha sido causa más de problemas que de beneficios para su madre gobernando. Dos cosas. Lo primero, lo que dijo Jorge Burgos el día de hoy, que se refirió precisamente y va en la línea de lo que tú dices. Esto no tiene nada que ver, esta declaración, con la investigación. Fue una declaración política en un juzgado. Un cotorreo más que nada. Bueno, y él dice que esto favorece al Estado porque demuestra que las instituciones funcionan. Esa fue la vuelta que dio el ministro del Interior a esta declaración. Burgos es muy laguista, está rescatando la idea de que las instituciones funcionan. Pero yo lo que sí concuerdo con Burgos en el largo plazo respecto de que las instituciones funcionan es que generalmente los sistemas políticos sanos no son aquellos que no se enferman nunca, sino aquellos que son capaces de detectar la enfermedad cuando ella se presenta. Por lo tanto, aquí lo importante es que el termómetro marque la fiebre. El hecho mismo de que haya fiebre, y lo hemos visto durante todo este año y a finales del año pasado, pero principalmente el 2015, hemos estado muy afiebrados. Y hasta donde yo veo, los termómetros, tanto los judiciales como los de los medios de comunicación, como los de la opinión pública, han estado muy activos. Así que desde ese punto de vista, tenemos fiebre. Lo sabemos, todavía no sabemos cuál es el tratamiento para salir de la fiebre, pero por lo menos sabemos que tenemos fiebre porque las distintas instituciones están haciendo su papel. ¿Cuánto afecta a Michelle Bachelet esta declaración de Sebastián Dávalos? No creo que sea posible enterrarla más desde ese punto de vista. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Que ella no está en completo control de lo que está ocurriendo? Bueno, eso ya lo sabemos. O sea, ella misma dice que se entera por la prensa de gran parte de las cosas que ocurren en este país. Por lo tanto, no me parece que se le pueda hacer más daño del que ya le ha causado Dávalos y el caso Cabal en general a la presidenta. Algo se quebró ahí que pareciera muy difícil de restaurar, incluso aunque la presidenta fuera capaz de salir del pozo de los 20 y tantos números de aprobación y se encumbrara por sobre los 30, en el mejor de los casos, hacia el final de su gobierno, igual ese vínculo emotivo que tenía especialmente con los sectores populares de Chile, ese vínculo que se basaba en sus atributos de credibilidad personal, muy de ella, y no transmitibles a su coalición, ahí se rompió algo que no está siendo difícil de restaurar y creo que difícilmente se va a restaurar. ¿Qué es lo que revelan todas las encuestas? Que los atributos de Michelle Bachelet cayeron absolutamente todos en la línea de lo que tú dices, en liderazgo político y en credibilidad, que esa era su fortaleza más grande. Ahora, ¿tú crees que esta declaración de Sebastián Dávalos obedece a una estrategia política? Me encantaría saber cuál es. Yo creo que él sencillamente lo que está haciendo es tratar de salir, de victimizarse primero, de decir que fue objeto de una operación política en su contra. Eso en cierta manera hay gente que cree que dignifica la caída, porque por último te votó un grupo de pescados grandes que andaba atrás de ti. Yo insisto, yo creo que se da un poquito de más importancia de la que tiene. No creo que el objetivo político de Peñalillo ni su grupo haya sido particularmente torpedear la labor del, ¿cómo se llama?, director sociocultural de la Moneda. Pero
no creo que contribuyan en nada, creo que contribuyen a dañar más si es que se puede. Porque no sé si es que a esta altura se puede más. Lo complejo es que después, mirando del 2015, o mirando si quieres los 2 años de gobierno que se van a cumplir en pocos meses más, va a ser muy difícil ser capaz de distinguir cuáles de los problemas del gobierno se han debido realmente a que su agenda ideológica no es popular, o es áspera, o muy difícil de imponerse, porque los chilenos sencillamente ya no están de acuerdo con el fondo de las medidas, y cuánto se debe a esta pérdida de capital personal, a la dimensión simbólica del carisma de Michelle Bachelet. Es porque muy difícil distinguir ocurre en paralelo a Exacto. esta aprobación, por ejemplo, de la gratuidad en la educación. ¿Esto podría aplacar un poco el efecto político del caso Cabal, sacando el tema de la educación gratuita en las universidades, que es una de las reformas que prometió en el inicio de su gobierno? El gobierno tuvo ya que estamos en diciembre, recordemos que el gobierno partió este año 2015 bastante bien. Tuvo un súper enero legislativo. Un súper enero. El ministro Peñalillo se pavoneaba por los pasillos del Congreso, se había votado al fin el binominal, se aprobaba el Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, el acuerdo de vida en pareja, el voto de los chilenos en el exterior, una serie de iniciativas más o menos populares, algunas que se caían de maduras, por lo tanto es difícil saber realmente si el gobierno tiene un mérito político o la gente en cierto sentido como que desancla algunas cosas que ya a estas alturas tenían que producirse sí o sí de un particular mérito político del gobierno. Ahora, el 2015 se aprobó el fin del lucro, el fin a la selección y el fin del copago. O sea, son esas cosas realmente importantes que van a quedar como legados de este gobierno. Es difícil saber si es que este tipo de medidas como las de la gratuidad de hoy tapan lo otro, quizás discurren por canales paralelos. Ahora, este 2016 está marcado por las elecciones de municipales, las elecciones de alcalde, de concejales. Tenemos un año político bastante activo y tú dices que los termómetros están marcando alto en todo el sistema político. Impresiona al menos. ¿Cómo ves a la coalición opositora? Chile Vamos, se llama ahora, tiene este nombre y así va a ser evaluada en las próximas encuestas, frente a este, digamos, escenario político que tiene, que no ha logrado capitalizar según dan cuenta las encuestas. ¿Cómo ves el próximo año en materia política cuando hay elecciones, hay que levantar candidatos? Probablemente va a ser mucho más difícil también encontrar los recursos debido a todos los escándalos que hemos conocido este año. Ya no sé si va a haber gente dispuesta a financiar la política. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Chile Vamos no tiene necesariamente que hacer mucho para transformarse en alternativa de gobierno, tomando en cuenta que van a tratar de girar el argumento, van a tratar de girar sobre el argumento de que este gobierno lo ha hecho muy mal, políticamente, independiente de si ideológicamente tú estás de acuerdo o no con el fondo de sus demandas. Y la figura de Piñera, que en cierto sentido se conecta con esa nostalgia que en los 4 años de él, económicamente, estuvimos relativamente bien, no me cabe duda que ese va a ser el argumento que se va a ocupar, preocuparse de los problemas reales de la gente, una especie de rehabilitación del cosismo lavinista. Me imagino que eso también estará presente en la campaña municipal, y con que sean capaces de transmitir señales de unidad, que es básicamente lo que están haciendo. Yo creo que con eso, básicamente con piloto automático, pueden navegar, si es que Piñera sigue siendo impermeable, hasta el 2017 con una buena posibilidad de llegar a la moneda. Ahora, si tú me preguntas si, aparte de organizarse para mostrar una cara de unidad, hay algo sustantivo ahí o un valor agregado en lo que está pasando en Chile Vamos, yo soy más escéptico. Yo creo que, de hecho, por el contrario, Chile Vamos no ha expandido las fronteras de la derecha. Parece incluso más estrecho que lo que fue en su momento la Coalición por el Cambio, que incluyó efectivamente gente que estaba en la otra vereda histórica. No es el caso de Chile Vamos, por el contrario, los sectores llamados liberales, por así decirlo, ya buscaron otro, claro. Por lo tanto, se jibarizó, creo yo. Y lo interesante es que incluso en este nuevo consejo político que acaban de armar, incorporaron a los intelectuales, por así decirlo, que estaban tratando de generar cierta reflexión crítica en el sector. Y eso es interesante porque los hacen participar, pero al mismo tiempo también los neutralizan. Hoy día lo importante es ganar la elección. No nos olvidemos que el horizonte de los políticos, a diferencia del horizonte de los intelectuales, está marcado por la próxima elección. Y no se tanto por la levantan reflexión crítica. Y se levantan figuras presidenciales que tienen un carácter
bastante evidente y bastante fuerte. Uno es el expresidente Sebastián Piñera, otro es el expresidente también Ricardo Lagos, quien, recuerdo lo que tú acabas de decir, veamos cómo la presidenta logra salir de esta, fue exactamente lo que él dijo en una entrevista durante este fin de semana. Vamos a ver cómo sale la presidenta de esto, si es que sale. ¿Cómo ves tú estas dos fuerzas que se encuentran y que revelan que evidentemente no hay un cambio político en Chile y que se está recurriendo a figuras conocidas para recuperar a lo mejor un orden? Sin duda existe la posibilidad de que estos dos transatlánticos, por así decirlo, se enfrenten en la próxima elección. ¿Y eso habla mal de la capacidad de renovación de los elencos? Sí, en cierto sentido sí. Ahora, por eso es lo que yo creía que no era buena idea, o mejor dicho, que la caída de Marco Enríquez Ominami no debiera ser aplaudida ni bienvenida por los sectores de la nueva mayoría, porque por último funcionaba como un comodín si es que no resultaban las otras alternativas. ¿Y tú crees Isabel que Allende se no quemó definitivamente ese comodín? Yo creo que ya por lo menos probó que no era impermeable. Y cuando pruebas que eres vulnerable a este tipo de... O sea, que la gente efectivamente te asocia, y te asocia con eventos... Pero la gente también tiene mala memoria, Cristóbal. Puede ser, pero es importante aquí que la gente no te asocie solamente a un evento negativo, sino que te asocie a un evento negativo que va en contra de lo que siempre has predicado. Eso es más delicado. Tiene que ver un poco con lo que le pasó a Velasco y con el discurso de las malas prácticas, que se vio muy afectado por lo que ocurrió. Marco, que siempre dijo que era distinto, y esto muestra que no lo es tanto. Michelle Bachelet, hablando de que era básicamente una flor en un pantano distinta al resto de su coalición, que nunca gozó de muy buena salud reputacional. Y lo de Cabal finalmente va contra ese discurso, por lo tanto, no tiene tanto que ver con que te asocien a prácticas negativas. Piñera es el mejor ejemplo, pero pareciera que como el discurso de él no va por venderse como un santo en esa materia, la gente lo asume un poco como un costo hundido. En el caso de Lagos, si finalmente termina siendo el candidato, porque ninguna de las otras alternativas, Insulza o Aguirre o Isabel Allende, o para qué hablar de la generación perdida de Lagos Weber, Toá, Orrego, si nadie prende, efectivamente la procesión a Caleu es un escenario, tomando en cuenta estas ganas también de ordenar un poco la casa que existen en el espíritu concertacionista todavía que impera la nueva mayoría. Ahora, el escenario Piñera-Lagos lo que revela es un fracaso de la renovación política, pero también quiere decir, si lo comparas con la proliferación casi campayesca de nuevos movimientos que hay, de que se cierra un viejo ciclo y todavía no está clara la configuración del nuevo. ¿Es un fracaso de la nueva mayoría? Es, yo diría, una incapacidad sistémica que ha demostrado la presidenta Bachelet de ser capaz de parir nuevos liderazgos dentro de su gobierno. Ocurrió en su gobierno anterior, cuando terminó con una escalofriante cifra de aprobación de 80 puntos y su ministro de Hacienda le seguía los talones en términos de aprobación y aún así no fue capaz de promoverlo a él y dejó que las cúpulas de la concertación fueran al baúl de los recuerdos a devanearse entre Lagos, Insulza y Frei Ruiz-Tagle. Finalmente Ruiz-Tagle fue el que perdió. Hoy nos encontramos con un escenario similar. No parece que ella esté muy involucrada en generar un delfín que sea capaz de encarnar continuidad, pero al mismo tiempo cambio, y le deja la tarea a las cúpulas partidarias que eventualmente también van a tener que recurrir a explorar en el baúl de los recuerdos. Para terminar, Cristóbal, allí haciendo la analogía con el termómetro, si se lo ponemos hoy a la moneda, ¿cuánto marca? La moneda está con fiebre, sin duda, pero no se puede quedar en cama. Tiene que levantarse a trabajar para poder revertir esto. Cristóbal Belolio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, analizando este año político, este cierre y también el caso Cabal. Muchas gracias. Gracias a ti.